Bueno, pues vamos allá. Hoy nos metemos con una de las cartas más cortas y, por qué no decirlo, más raras del Nuevo Testamento, la de Judas. Es un texto muy breve, sí, pero es que es contundente, con unas advertencias que resuenan con una fuerza increíble para los líderes de la Iglesia de nuestros días. Hay un académico, DJ Rowston, que lo dijo muy claro. A ver, por lo corta que es, por ese tono tan duro que tiene y por hacer referencias a escritos que no son tan comunes, la carta de Judas a menudo se queda en un rincón. Y la verdad es fácil entender por qué. Su mensaje sobre el juicio divino puede chocar, ¿no? Puede parecer un poco intolerante o como falto de amor en una cultura que lo que prioriza es el sentimiento. Y esa es la pregunta que nos mueve hoy. Y si resulta que esta carta, tan ignorada, contiene precisamente el mensaje que los líderes necesitan de escuchar ahora, en estos tiempos de tanta confusión moral y de tanto sentimentalismo, venga, vamos a sumergirnos en ello. El mensaje de Judas no se anda con rodeos, para nada. Es una llamada de atención muy urgente sobre la integridad moral y sobre algo que a veces olvidamos, la realidad del juicio de Dios para quienes corrompen a la comunidad desde dentro. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, el paralelismo. Judas escribió sobre unos infiltrados que estaban pervirtiendo la fe con una vida, disoluta. Hoy el material que analizamos sugiere que el peligro se parece bastante, aunque con otras formas. Un sentimentalismo que no quiere saber nada de la verdad si es incómoda, una descomposición moral que poco a poco se ve como normal y una idea del amor que deja fuera la santidad. O sea que la advertencia de Judas no es algo del pasado, es como mirarse en un espejo. Para captar toda la fuerza de esta advertencia, es fundamental entender quién la está haciendo. La autoridad de quien escribe lo es todo. A ver, el autor se presenta de una forma muy calculada. No dice Judas apóstol, no. Dice hermano de Jacobo. Y con eso se está conectando directamente con el líder de la Iglesia de Jerusalén, al que todo el mundo conocía como el hermano del Señor. ¿Qué implica esto? Pues lógicamente que Judas también era hermano de Jesús. Y esto, ojo, es que es clave por 3 motivos. Primero, su lazo de sangre le da una autoridad única, no es la voz de un cualquiera. Segundo, su humildad es que es asombrosa. Es su hermano de sangre y se define como siervo de Jesucristo. Se somete a él por completo. Y esto es todavía más fuerte si recordamos que los hermanos de Jesús no creyeron en él hasta después de la resurrección. Y tercero, el hecho de que no fuera tan famoso como Pedro o Pablo refuerza que la carta es auténtica. Si alguien quisiera falsificar un texto, habría elegido un nombre con mucho más tirón. Venga, vamos al lío, al núcleo de la advertencia de Judas, el perfil de esa gente que se había colado en la comunidad y que era una amenaza mortal para su fe. Vale, primera característica, y esta es la madre del cordero, por así decirlo. Su error principal era una teología de la gracia totalmente retorcida. Básicamente usaban la libertad en Cristo como una excusa, una licencia para la inmoralidad, casi seguro de tipo sexual. Es lo que se conoce como antinomianismo, la idea de que, como estamos bajo la gracia, la ley moral de Dios ya no importa. Segunda cosa, su forma de negar a Cristo no era con la boca, no era un tema de doctrina. Era una rebelión en la práctica. No decían Jesús no es el Señor, pero lo gritaban con su forma de vivir. Rechazaban cualquier tipo de autoridad moral sobre sus vidas, demostrando con sus hechos que no se sometían a su gobierno en absoluto. Y en tercer lugar, y esto es muy fuerte, sus motivos. Eran puro egoísmo. Judas los acusa de apacentarse a sí mismos, una imagen potentísima que significa que usaban su influencia y sus relaciones para su propio beneficio, muy probablemente para sacar dinero. Eran líderes que se servían a sí mismos, en lugar de servir al rebaño. Madre mía, y esta parte es que es para enmarcarla. Judas saca toda la artillería poética para describir el resultado de su influencia. Dice que son promesas vacías, como nubes que prometen lluvia pero que no la traen, que son caóticos, destructivos, como olas salvajes del mar. Y su destino final, dice Judas, es la oscuridad eterna. En resumen, donde estaban ellos solo había división y ruina. Pero Judas no se queda solo en el diagnóstico, claro. También da la receta. Así que vamos a ver ahora cómo se construye la respuesta a esta amenaza tan seria. La estrategia tiene como 2 partes, ¿vale? Por un lado, una defensa hacia adentro, fortalecer los cimientos de la propia comunidad, edificarse en la fe, orar, mantenerse en el amor de Dios, esperar su misericordia. Pero la cosa no se queda ahí. Luego viene la acción hacia afuera, ir al rescate de los que están siendo engañados. Y ojo, porque incluso en esa misión de rescate, Judas añade una advertencia crucial. Hay que hacerlo con temor, odiando el pecado pero teniendo misericordia de la persona. Un equilibrio, súper delicado. A pesar de toda esta dureza, de esta advertencia tan seria, la carta no termina con una nota de pesimismo.
Todo lo contrario, acaba con una de las declaraciones de esperanza más potentes de toda la Biblia. Y aquí el contraste es brutal. O sea, fijaos, mientras a los falsos maestros les espera la oscuridad y el juicio, la promesa para los creyentes fieles es radicalmente distinta. Y no es que se mantengan firmes por su propia fuerza, no, es que son guardados sin caída por el poder de Dios y están destinados a ser presentados sin mancha delante de su gloria. Y con esto llegamos al final, a la gran traca final de la carta. La responsabilidad de los líderes está clara, sí, contender, advertir, proteger. Pero, y esto es lo más importante, la seguridad última de la Iglesia y de cada creyente no depende del esfuerzo humano, sino del poder soberano de Dios para cuidar de los suyos. Es una conclusión que inyecta una confianza tremenda en medio de un aviso tan serio. Así que la carta de Judas nos deja con esta pregunta resonando. En este contexto cultural nuestro, donde tantas veces la verdad objetiva se deja a un lado por el sentimiento personal, ¿cómo se aplica hoy esa llamada a contender ardientemente por la fe? ¿Cómo se equilibra esa lucha con la sabiduría y el amor que el propio Evangelio exige? Una pregunta, desde luego, vital para cualquier líder hoy en día.